Pensaban que sería un paseo normal por el bosque, pero cuando las gemelas y su perro se encontraron con un policía moribundo, todo cambió en un segundo. Lo que hicieron estas niñas conmocionó a toda la policía. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El bosque de Scarlet Hill respiraba con una quietud engañosa aquella tarde, como si cada una de sus ramas fuera consciente de los secretos que ocultaba. La luz del sol se filtraba entre las copas altas de los pinos, derramándose en manchas irregulares sobre el suelo cubierto de hojas secas. El aire olía a resina, a humedad y a un silencio demasiado profundo para un bosque que debería estar lleno de vida. A veces, aquel lugar parecía observar, recordar, vigilar, y ese día, más que nunca, cada sombra parecía cargar con un presagio. Entre esos árboles inmóviles y silenciosos yacía Ethan Brooks, ayudante del sheriff del condado. Tenía 33 años y un pasado marcado por su tiempo en el ejército, donde había aprendido a soportar el dolor y a mantener la calma incluso en los momentos en que la muerte se acercaba demasiado. Pero nada de eso lo preparó para la forma en que fue traicionado aquella mañana. Había descubierto demasiado, había entendido demasiado pronto que bajo la apariencia tranquila del pequeño pueblo se escondían actividades que crecían como raíces venenosas bajo la tierra. Lo guiaron hasta el bosque con una excusa que ahora le parecía casi ridícula, y cuando se dio cuenta de que había sido una trampa, ya era tarde. El golpe fue certero, la caída, inevitable. Lo dejaron allí, sin radio, sin arma, sin posibilidad de pedir ayuda. Solo el bosque, la sangre y una soledad que pesaba más que el dolor de la herida. Su respiración era irregular, cada inspiración una batalla contra el ardor que atravesaba su costado. Los ojos se le nublaban. El sonido de su propia sangre cayendo sobre las hojas marcaba un ritmo lúgubre. Intentó moverse una vez más, pero su cuerpo no respondía. Comprendía con una lucidez amarga que quizás esa sería la última luz que vería filtrarse entre los árboles. Aún así, por una razón inexplicable, no se rendía del todo. Tal vez por instinto, tal vez porque algo en él se negaba a desaparecer en silencio. Mientras tanto, en uno de los senderos más apartados del bosque, dos niñas avanzaban sin imaginar que el destino había comenzado a mover los hilos hacia ese encuentro. Ava y Emily Carter, de 10 años, caminaban acompañadas por Max, su pastor alemán. Era un perro fuerte, inteligente, de ojos ámbar que parecían comprender más de lo que un animal debería. A pesar de una antigua lesión que le hacía cojear ligeramente, sus sentidos seguían siendo tan agudos como cuando casi había sido seleccionado para servir como perro de rescate. Pero una lesión lo había dejado fuera de aquel destino y lo había llevado a uno distinto. El hogar de las hermanas Carter. Ava caminaba con pasos decididos, cargando en su mochila un pequeño cuaderno donde solía registrar los misterios del pueblo, convencida de que Scarlet Hill escondía historias que valía la pena descubrir. Emily, más reservada y sensible, seguía a su hermana con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El bosque siempre había tenido un efecto extraño en ella. Le gustaba y la inquietaba al mismo tiempo, como si presentara algo hermoso y peligroso a la vez. Max trotaba delante, olfateando aquí y allá, atento a cualquier sonido. Para las niñas, aquella caminata no era distinta a tantas otras. Un paseo tranquilo, un intento de escapar un rato de la rutina escolar, un momento para imaginar aventuras. El viento llevaba hojas secas de un lado a otro, y el sol jugueteaba entre los árboles. Todo parecía normal, o al menos tan normal como podía serlo en Scarlet Hill. Hasta que Max se detuvo de golpe. Ava se quedó inmóvil. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era habitual ver al perro reaccionar de esa manera. Su cuerpo tenso, las orejas erguidas, la mirada fija en un punto invisible entre los árboles. «Max», susurró Emily, pero el perro no respondió. Pasaron apenas un par de segundos antes de que Max, impulsado por un instinto más fuerte que cualquier orden, saliera corriendo. Fue tan repentino que Ava apenas pudo reaccionar. «¡Max!», gritó ella, echando a correr detrás. Emily dudó un instante, aterrada ante la brusquedad del momento, pero finalmente corrió también.
No podía dejar sola a su hermana, ni mucho menos perder de vista al perro que había sido parte de la familia desde que tenía memoria. El suelo crujía bajo sus pies mientras avanzaban entre arbustos y ramas. El bosque parecía cerrar el paso, como si quisiera advertirles que no siguieran, pero ellas continuaron sin detenerse. A unos metros por fin, vieron a Max. Estaba quieto, con la cabeza baja junto a algo que las niñas no distinguieron hasta que se acercaron a pocos pasos. Ava soltó un grito ahogado. Emily sintió cómo las piernas le temblaban. Allí, tendido entre hojas teñidas de rojo, estaba un hombre vestido con el uniforme del sheriff. Su rostro era pálido, sus labios entreabiertos. La camisa desgarrada dejaba ver una herida profunda que seguía sangrando a pesar de que la sangre ya cubría buena parte del suelo. Apenas levantó la mirada al escuchar sus voces. Parecía sorprendido de verlas, como si nunca hubiera imaginado que serían dos niñas quienes lo encontrarían entre la vida y la muerte. Ava, respirando con dificultad, dio un paso adelante. Había miedo en sus ojos, pero también algo más fuerte, una determinación precoz. «Emily, llama a emergencias», pidió con voz temblorosa. Emily buscó en el bolsillo el viejo teléfono, con teclas que su madre le había dado, por si acaso. Sus dedos temblaban tanto que casi se le cae. Marcó el número como pudo, con la vista empañada por las lágrimas. Mientras tanto, Ava se arrodilló junto al hombre. La herida emanaba sangre sin pausa. Sabía, aunque nadie se lo hubiera enseñado formalmente, que debía presionar. Se quitó el pañuelo que llevaba en el cuello y lo dobló hasta formar un compresor improvisado. La proximidad de la sangre la mareaba, pero se obligó a mantener la presión sobre la herida. El hombre gimió, pero no se apartó. Max se echó justo al lado de él, como si quisiera ofrecer calor o protección. Su presencia, firme y silenciosa, parecía sostener a todos en aquel instante. Emily habló con la operadora con una voz que apenas salía de su garganta. Dio la ubicación aproximada, explicó lo que veían. Cuando colgó, se arrodilló junto a su hermana. «Dicen que vienen en camino», susurró. Ava asintió sin apartar las manos de la herida. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que llegara la ayuda, pero sí sabía que no podía permitir que ese hombre muriera allí, frente a ellas. Los minutos se volvieron eternos. El bosque los rodeaba como una cúpula inmóvil. Solo el sonido del viento interrumpía aquella agonía silenciosa. El hombre respiraba con dificultad. Sus ojos se cerraban de vez en cuando, pero aún se aferraba a la vida. Entonces, finalmente, se escuchó a lo lejos el eco de una sirena. Para las niñas, aquel sonido fue como la primera bocanada de aire después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Cuando los paramédicos llegaron, se sorprendieron al encontrar a dos niñas sosteniendo la vida de un hombre con tanta valentía. Las apartaron con cuidado, recogieron al herido y lo subieron a la camilla. Uno de ellos se detuvo un segundo para mirar a Ava y Emily con una mezcla de admiración y conmoción. Max ladró una sola vez, como si quisiera asegurarse de que comprendieran lo importante que era salvarlo. Mientras todo esto ocurría en el bosque, en un pequeño apartamento sobre una panadería cerrada, Grace Carter revisaba cuentas con expresión cansada. Trabajaba en 3 empleos para poder sostener a sus hijas, y soñaba cada noche con recuperar su antigua panadería y devolverle la vida que alguna vez tuvo. La llamada de emergencia llegó cuando estaba calculando cuánto dinero quedaría después de pagar la renta. Cuando escuchó que sus hijas estaban sanas pero habían encontrado a un policía gravemente herido, el corazón se le paralizó. La angustia que sintió no disminuyó siquiera cuando se aseguró de que estaban ilesas. Las imágenes que su mente recreaba eran demasiado fuertes. Sus pequeñas rodeadas de sangre, de peligro, de algo que no debería formar parte de la infancia de nadie. El incidente se volvió noticia rápidamente. Scarlet Hill, un pueblo que llevaba meses sumido en apatía, encontró en la valentía de 2 niñas un rayo de esperanza. Las cámaras querían entrevistas, las redes locales querían titulares. Grace, sin embargo, intentó mantener todo eso lo más lejos posible. No quería que sus hijas fueran tratadas como un espectáculo. Habían hecho algo increíble, sí, pero también habían vivido algo traumático que debía ser cuidado y comprendido. La policía abrió una investigación de inmediato.
La detective Lauren Hayes, conocida por su capacidad casi intuitiva para detectar mentiras, tomó el caso. Había algo en el ataque contra Ethan que no cuadraba con un simple crimen aislado. El bosque escondía demasiado. La ciudad aún más. Y ahora dos niñas inocentes aparecían en medio de una historia que se estaba volviendo más oscura a cada paso. Scarlet Hill comenzaba a mostrar sus sombras. Y lo que nadie imaginaba aún era que las niñas, el perro y el hombre que habían salvado estaban conectados por hilos que todavía no podían ver, pero que el tiempo se encargaría de revelar. Cuando Grace abrazó a sus hijas esa noche, lo hizo con una fuerza silenciosa, como si quisiera protegerlas del mundo entero. No sabía que lo peor aún no había ocurrido. Y tampoco sabía que, en aquel mismo bosque que casi se llevó una vida, algo más acechaba, esperando su momento para volver a aparecer. La historia, lejos de terminar, apenas estaba empezando. Los días que siguieron al rescate de Ethan Brooks estuvieron marcados por una mezcla extraña de alivio y tensión que se apoderó de Scarlet Hill como una neblina persistente. El pueblo hablaba de las niñas que habían salvado a un agente del sheriff. Los noticieros locales repetían la historia con entusiasmo. Y muchas personas veían en Ava y Emily un ejemplo de valentía inesperada. Pero al mismo tiempo, bajo aquella superficie de admiración, se extendía un murmullo inquietante. La manera en la que Ethan había sido encontrado, las circunstancias que rodeaban el ataque y el silencio obstinado del bosque planteaban demasiadas preguntas. Preguntas que solo una persona parecía decidida a contestar. Lauren Hayes no era una detective común. Scarlet Hill la conocía desde hacía años, siempre caminando con pasos firmes, siempre observando, analizando, descifrando. Su mirada tenía una cualidad peculiar, casi felina, que hacía sentir a muchos que sus pensamientos quedaban expuestos, como si ella pudiera ver no solo los gestos sino también las grietas ocultas detrás de ellos. Cuando tomó el caso del ataque a Ethan, lo hizo con una concentración silenciosa que indicaba que estaba siguiendo un rastro más profundo de lo que dejaba entrever. Desde el primer momento, Lauren comprendió que aquello no había sido un accidente, ni un evento aislado. Ethan había sido atacado porque había descubierto algo. Se lo habían advertido, directa o indirectamente. Y cuando él siguió adelante, decidieron que era más seguro eliminarlo. Pero no lograron su objetivo. Y ahora, la lista de personas a las que podían considerar un problema se había ampliado sin que ellos lo supieran del todo. Los informes preliminares sobre el bosque no la sorprendieron. Desde hacía meses, tal vez años, había sospechado que Scarlet Hill escondía una red bien organizada de intereses ocultos. Sabía de la tala ilegal que supuestamente era parte de un permiso municipal, pero que mostraba inconsistencias demasiado evidentes. Conocía los rumores sobre desapariciones que nunca se investigaban a fondo, archivadas como fugas voluntarias sin pruebas reales. Había visto documentos sospechosos, transacciones dudosas, terrenos adquiridos en circunstancias poco claras. Era un rompecabezas incompleto, lleno de piezas dispersas, y Ethan, sin darse cuenta, había comenzado a unirlas. La detective repasó el trayecto que Ethan había seguido el día del ataque. Había recibido un mensaje anónimo informándole sobre un hallazgo importante cerca de la zona sur del bosque. Un mensaje que ahora, visto en retrospectiva, solo podía haber sido una trampa cuidadosamente puesta. Revisó el terreno con precisión meticulosa, observando huellas apenas visibles, ramas rotas en patrones que revelaban movimiento humano reciente. Allí no había improvisación. Quienquiera que hubiese preparado la emboscada sabía lo que hacía. Mientras tanto, las niñas intentaban regresar poco a poco a una rutina normal. La escuela seguía su curso. Los profesores las protegían con una delicadeza que a veces resultaba incómoda, y los compañeros las miraban con una mezcla de curiosidad, admiración y cierta distancia. Ava lo asumía con más facilidad, viendo en toda la situación una prueba más de que Scarlet Hill era un lugar lleno de misterios dignos de ser escritos en su cuaderno. Emily, en cambio, sentía un peso creciente en el pecho. Cada vez que cerraba los ojos por la noche, volvía a ver la sangre en las hojas, las manos temblorosas de su hermana presionando la herida, el rostro del hombre que casi muere. Max, por su parte, parecía más alerta que nunca. Su actitud había cambiado desde aquel día.
Ya no caminaba con la despreocupación habitual. Se detenía con frecuencia, olfateaba el aire, escuchaba sonidos imperceptibles para los humanos. A veces gruñía suavemente hacia puntos vacíos del bosque, como si intuyera algo allí, en las sombras, que los demás no podían ver. Grace Carter, aunque intentaba darles a sus hijas una sensación de estabilidad, no podía dejar de sentir inquietud. Cada noche revisaba las puertas, las ventanas y cualquier detalle que antes habría pasado por alto. La llamada del bosque, esa atracción silenciosa que siempre había ejercido sobre Ava y Emily, ahora la aterraba. Había algo allí afuera, algo que no entendía, algo que había estado lo suficientemente cerca como para intentar matar a un hombre, y que quizás no se detendría ante nada si se sentía amenazado. Lauren también lo sabía. Mientras analizaba el caso, comprendió que los agresores de Ethan no podían permitirse cabos sueltos, y la presencia de las niñas en la escena del crimen significaba precisamente eso. Un cabo suelto inesperado, vulnerable, peligroso. Aunque no sabía aún si las habían visto o identificado, era cuestión de tiempo antes de que descubrieran que dos menores habían llegado hasta el lugar antes que cualquier agente. Y si los criminales eran tan meticulosos como creía, eso convertía a las pequeñas Carter en testigos potenciales. Testigos que no debían existir. Una tarde, apenas unos días después del rescate, Ava decidió volver al bosque. Lo mencionó con la naturalidad de quien habla de una caminata cualquiera, pero por dentro llevaba una mezcla de curiosidad y necesidad. Había algo en ese lugar que la llamaba, como si quisiera comprender el rompecabezas completo. Emily dudó, pero la lealtad hacia su hermana y la presencia tranquilizadora de Max la convencieron. Salieron en dirección al Sendero Sur, el mismo que las había llevado, sin querer, hasta Ethan. El bosque parecía distinto. Aunque el sol brillaba, la sensación de quietud era más densa, casi sofocante. Era como si el lugar recordara lo ocurrido y las observara con una atención silenciosa. Max caminaba unos pasos adelante, más cauteloso que nunca. A veces se detenía, olfateaba el aire y luego seguía, con las orejas erguidas. Ava anotaba sus observaciones mentalmente, pensando en cómo lo describiría en su cuaderno. Emily permanecía más cerca de ella, tratando de no mostrar miedo, aunque cada sonido de las ramas le hacía sobresaltarse. De repente, el viento cambió. Una corriente fría atravesó el sendero y agitó las copas de los árboles. Las hojas comenzaron a volar en remolinos irregulares. Ava levantó la mirada. Las nubes habían empezado a acumularse de forma inquietante, y el olor de la tierra húmeda anunciaba que se acercaba una tormenta. Emily fue la primera en preguntarlo. ¿Quizás deberíamos volver? Ava dudó. No quería admitir que también sentía un nudo en el estómago. Fue entonces cuando escucharon voces. No eran voces relajadas, ni de excursionistas, ni de vecinos. Eran graves, secas, pronunciadas con urgencia. Dos hombres discutían entre sí, aunque las niñas no podían entender las palabras exactas. El tono era suficiente para indicar que buscaban algo, o a alguien. Max se tensó como una cuerda estirada. Gruñó bajo, apenas audible, y luego comenzó a retroceder lentamente hacia donde estaban las niñas. Ava sintió cómo el corazón le golpeaba en el pecho. Emily tomó su mano instintivamente. «Ava», susurró, pero antes de que pudieran decidir qué hacer, Max tomó la decisión por ellas. El perro comenzó a empujarlas con el hocico hacia un costado del sendero. Había un viejo árbol caído cerca, con raíces enormes que formaban una especie de cavidad natural bajo su tronco. Max insistió, guiándolas hasta allí y obligándolas, casi físicamente, a meterse dentro. Las niñas se agacharon bajo las raíces, sintiendo el suelo frío y húmedo bajo las rodillas. La abertura era estrecha, pero suficiente para ocultarlas. Desde allí podían ver fragmentos del sendero, aunque no lo suficiente para identificar rostros. Max se colocó frente a la entrada, en posición defensiva. Su cuerpo, aunque marcado por la lesión antigua, irradiaba una ferocidad silenciosa que no le habían visto antes. Las voces se hicieron más fuertes. Los hombres avanzaban, rompiendo ramas a su paso, moviéndose con una determinación que heló la sangre de Emily. Estaban demasiado cerca, tan cerca que las niñas podían oír su respiración agitada y el tono irritado de su conversación. Una de las voces mencionó algo sobre encontrarlos antes de que sea tarde.
La frase quedó flotando en el aire como una amenaza. Justo cuando uno de los hombres parecía acercarse peligrosamente al lugar donde se escondían, Max dio un salto hacia adelante y ladró con una fuerza que resonó entre los árboles. El ladrido fue seguido de un gruñido fiero. Los hombres se sobresaltaron. Se escuchó un intercambio rápido de palabras, un movimiento brusco, un intento de apartarlo. Max no retrocedió. No había duda de que estaba dispuesto a enfrentarse a quien fuera, con tal de proteger a las niñas. Ava y Emily observaron impotentes desde su escondite cómo el perro se lanzaba hacia la maleza, alejando a los hombres con su embestida. Escucharon gritos, ruido de ramas quebrándose, pasos apurados. Luego, el sonido se fue alejando poco a poco, hasta que solo quedó el eco amortiguado de la tormenta que comenzaba a acercarse. Y entonces, el silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Emily comenzó a llorar en silencio. Ava la abrazó, pero sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. Sabían que Max había sido herido, aunque no sabían cuánto. Tampoco sabían si los hombres volverían. El bosque, que antes parecía familiar, ahora era una prisión oscura y amenazante. La tormenta estalló finalmente. La lluvia empezó a caer con fuerza. El viento golpeaba las ramas con violencia, y el trueno retumbó en la distancia como un recordatorio de que estaban completamente solas. Sin Max, sin saber si alguien las estaba buscando, sin certeza de nada más que la oscuridad que se cernía sobre ellas. En el pueblo, la ausencia de las niñas no pasó desapercibida. Grace notó que habían tardado demasiado en regresar. Revisó la hora, llamó a sus teléfonos. Uno estaba apagado, el otro no respondía. Intentó calmarse, convencerse de que simplemente estaban distraídas. Pero el tiempo seguía corriendo, y con cada minuto que pasaba, un presentimiento terrible se apoderaba de ella. Finalmente, incapaz de soportar más, llamó a la policía. Fue entonces cuando la noticia llegó al hospital, donde Ethan seguía recuperándose. Apenas escuchó el nombre de las niñas, intentó levantarse de la cama. El médico trató de detenerlo, recordándole que su cuerpo aún estaba frágil, pero Ethan no escuchó. Tenía una deuda con esas niñas. No podía quedarse allí mientras ellas corrían peligro. Cuando Lauren llegó para informarle de la situación, ya estaba empezando a vestirse, ignorando el dolor que punzaba en su costado. La detective comprendió sin necesidad de palabras que no podía frenarle, y aunque sabía que era arriesgado, también sabía que Ethan tenía un instinto para el bosque que ella necesitaba esa noche. La tormenta no facilitaba las cosas. El bosque se convertía en un laberinto oscuro y resbaladizo, donde cada paso podía ser una caída o un desvío peligroso. Pero aún así, un equipo de búsqueda se organizó rápidamente. Luces, perros entrenados, radios y voces que se perdían en el viento. Lauren y Ethan avanzaban juntos, iluminando el sendero con linternas que parecían insignificantes ante la inmensidad de la noche. Llamaban a las niñas por sus nombres, pero el viento devoraba las palabras. Aún así, siguieron adelante, guiados por el presentimiento, la experiencia y un lazo invisible que parecía conducirlos al lugar correcto. Las niñas, entretanto, seguían escondidas bajo las raíces del árbol. El frío se colaba por cada rendija, la lluvia mojaba su ropa y el miedo les impedía moverse. Emily tenía la cabeza apoyada en el hombro de Ava, que trataba de no perder el control. La tormenta rugía con fuerza, y ambas se aferraban a la esperanza de que alguien apareciera antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, en medio de la oscuridad, una luz atravesó la espesura. Luego otra. Se escucharon voces, pasos, llamados. Ava levantó la cabeza, conteniendo la respiración. Por un instante, no estuvo segura de si debía salir o seguir escondida. Pero el sonido de la voz de Lauren, pronunciando sus nombres con urgencia, la convenció de que era seguro. Salieron temblando, empapadas, con los ojos rojos por el llanto. Lauren las abrazó de inmediato, sintiendo cómo la tensión acumulada durante horas se aflojaba al saber que estaban vivas. Ethan, apoyándose ligeramente en un árbol para no perder el equilibrio, las miró con una mezcla de alivio y dolor. No pudo evitar preguntarse qué había pasado con Max cuando escuchó su ausencia en las palabras de las niñas. Las niñas, con la voz entrecortada, explicaron lo ocurrido. Los hombres, la persecución, el escondite, el ataque de Max.
La expresión de Ethan se endureció. Aquello confirmaba sus sospechas. No eran simples criminales. Eran gente peligrosa, desesperada, capaz de todo. Y ahora, además, estaban conscientes de que dos menores habían estado demasiado cerca de la verdad. La búsqueda de Max comenzó de inmediato, aunque la tormenta hacía difícil seguir cualquier rastro. Llamaron su nombre, avanzaron entre la maleza, alumbraron cada rincón. Y entonces, casi al borde de renunciar, uno de los rescatistas lo encontró. El perro yacía tendido entre arbustos, respirando con dificultad, con manchas de sangre que contrastaban con su pelaje oscuro. Aún así, cuando escuchó las voces, movió ligeramente la cola. Las niñas lloraron al verlo. Lauren ordenó que lo llevaran con rapidez, y Ethan, pese a su propio dolor, se acercó a acariciar la cabeza del animal, agradeciéndole en silencio la valentía que había demostrado. Lo trasladaron a un veterinario, quien, tras examinarlo, fue honesto. Había una posibilidad de que sobreviviera, pero debía resistir la noche, una noche larga y dolorosa. Ava y Emily permanecieron junto a él, sosteniendo su pata con manos pequeñas que temblaban. Grace llegó más tarde, envolviéndolas en su abrazo, mientras Ethan se quedaba allí también, incapaz de marcharse. No sabía si era por el perro, por las niñas o por algo dentro de él, que había comenzado a cambiar desde que ellas lo encontraron en el bosque. La noche se extendió con un silencio denso, solo interrumpido por la respiración irregular de Max y los sollozos ahogados de las niñas. Afuera la tormenta disminuía poco a poco, como si el bosque al fin se cansara de gritar. Pero dentro de aquella pequeña clínica, la batalla más importante aún estaba en curso. Y la vida de Max, así como el porvenir de todos ellos, pendía de un hilo frágil, sostenido únicamente por la esperanza. La noche en la clínica veterinaria avanzaba con una lentitud insoportable, como si cada minuto se resistiera a pasar, reteniendo en el aire un peso emocional que ni las palabras ni los silencios podían aliviar. Ava y Emily permanecían sentadas junto a la camilla donde yacía Max, todavía inconsciente, con su respiración débil pero persistente. Sus pequeñas manos seguían aferradas a una de sus patas, como si temieran que al soltarlo pudiera desvanecerse. El olor a desinfectante llenaba el ambiente, mezclándose con la humedad que traía consigo la tormenta que aún se escuchaba afuera, aunque más suave, como un eco lejano de lo ocurrido en el bosque. Grace estaba a su lado, tratando de ser el sostén emocional que sus hijas necesitaban, aunque en su interior luchaba con una avalancha de miedo y culpa. No podía dejar de pensar que había permitido que fueran al bosque, había confiado en un día normal, en la rutina, sin imaginar que sus niñas estarían tan cerca de un peligro que ni siquiera conocía. De vez en cuando, acariciaba el cabello de Emily o apretaba el hombro de Ava, pero sus propios dedos temblaban. Intentaba no mostrarlo, pero sus ojos rojos delataban noches enteras de preocupación acumulada. Ethan estaba allí también, apoyado en la pared con evidente dificultad, pero sin intención alguna de marcharse. Desde que lo sacaron del bosque, no había tenido tiempo de procesar lo que había vivido. La traición, el frío, la sensación de morir solo entre los árboles. Pero ahora, mirando el estado de Max y la angustia de las niñas que lo habían salvado, sentía que su destino se había entrelazado irrevocablemente con el de esa familia. No eran simples coincidencias, y en lo profundo de su alma sabía que esa noche había marcado un antes y un después, no solo para él, sino también para Scarlett Hill. La veterinaria, una mujer de mediana edad, de rostro amable pero cansado, entraba y salía de la sala, revisando periódicamente los signos vitales de Max. Cada vez que lo hacía, Ava y Emily contenían el aliento. Nunca se atrevían a preguntar directamente si estaba mejor o peor. Simplemente buscaban alguna señal en la expresión de la mujer. Pero el cansancio y la seriedad profesional no dejaban espacio para interpretaciones fáciles. Mientras la noche se alargaba, Ethan relató a Lauren todo lo que había recordado sobre el bosque y los hombres que lo atacaron. Aunque su memoria del incidente era fragmentaria por el dolor y la pérdida de sangre, ciertos detalles emergían con claridad. Una frase repetida, una marca en una de las chaquetas, la forma en que se movían como si conocieran cada tramo del terreno. Lauren escuchó con atención, consciente de que no era un caso común.
La emboscada estaba demasiado bien ejecutada, demasiado calculada para ser obra de delincuentes improvisados. Y la presencia de los hombres que casi encuentran a las niñas apenas unos días después no podía ser una coincidencia. El vínculo entre ambos sucesos se volvía más evidente. Ethan, desde su cama de recuperación, reconoció que no debía haber insistido en investigar solo. Había seguido pistas por su cuenta, creyendo que se trataba únicamente de tala ilegal. Pero ahora comprendía que había algo más, una red de actividades ilícitas que podía incluir tráfico de personas, propiedades manipuladas, documentos falsificados, una estructura entera diseñada para operar en silencio, protegida por la oscuridad del bosque y la indiferencia del pueblo. Quizás incluso por la complicidad de personas que no tenían la apariencia de criminales. Lauren sabía todo eso. Lo intuía desde hacía meses, pero no había tenido pruebas, solo sospechas. Ahora, con Ethan vivo, aunque de milagro, y el ataque a las niñas, el caso tomaba un giro más urgente. No solo debían identificar a los responsables, sino también proteger a quienes ya habían sido involuntariamente parte de la investigación. Cuando la madrugada comenzó a asomarse tímidamente a través de las ventanas de la clínica, Max seguía luchando. Su pecho se levantaba apenas perceptible, pero lo hacía. Cada respiración era una victoria. Ava y Emily, agotadas por la tensión emocional, se quedaron dormidas apoyadas la una en la otra, con las cabezas inclinadas hacia el costado del perro, sin soltarlo. Grace observó esa imagen con un nudo en la garganta, sintiendo una gratitud inmensa y un terror profundo al pensar qué habría pasado si Max no hubiera estado con ellas. Ethan observaba también, cruzado de brazos, tratando de ignorar el dolor en su costado, mientras mantenía la mirada fija en el animal. A cada hora que pasaba, comprendía con mayor claridad que su supervivencia no había sido sencilla coincidencia. Aquellas niñas, aquel perro, habían sido la frontera entre la vida y la muerte. Y ahora él tenía una deuda con ellos. No solo emocional, sino moral. Era una deuda que no sabía cómo pagar, pero sí sabía que no las dejaría solas mientras existiera la más mínima amenaza. Finalmente, el sol asomó lentamente, tiñendo el cielo de un rosa tenue que contrastaba con la crudeza de la noche anterior. La veterinaria entró y revisó nuevamente los signos vitales. Esta vez, cuando levantó la vista, sus ojos mostraron una suavidad nueva. «Parece que va a salir adelante», dijo con voz baja para no despertar a las niñas. Grace llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Ethan soltó un suspiro que parecía haber contenido durante horas. La tensión acumulada por fin empezó a disiparse. En cuanto la veterinaria lo confirmó, Max movió ligeramente la cola, como si quisiera tranquilizarlos, como si supiera lo mucho que su lucha significaba para todos ellos. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Ava y Emily despertaran sobresaltadas, alzaran la vista y se aferraran a la esperanza que durante horas habían temido perder. El alivio no fue inmediato. La herida seguiría requiriendo cuidados intensos y recuperación. Pero Max había vencido la noche. Y para ellas, para todos quienes habían vivido aquella pesadilla, era un símbolo de que aún existía luz entre tanta sombra. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma precaria. Mientras Max permanecía bajo supervisión veterinaria, el pueblo de Scarlet Hill empezaba a comentar no solo el ataque a Ethan, sino también la desaparición temporal de las niñas y la valentía del perro. Sin embargo, la verdadera preocupación estaba mucho más allá de los rumores. Lauren intensificó la investigación, rastreando las zonas del bosque donde se habían escuchado las voces masculinas. Encontró huellas, restos de pisadas que no parecían recientes, pero sí lo suficientemente claras para indicar que los hombres se movían con frecuencia por allí. Sendas estrechas, ramas quebradas con un patrón reconocible, indicios de que no era la primera vez que utilizaban ese camino. El peligro no había terminado. Más bien, apenas había sido revelado. Una vez que Lauren supo que los criminales buscaban activamente a alguien en el bosque el mismo día en que las niñas estaban allí, comprendió que no podía tratarlos como delincuentes comunes. La precisión con la que se movían, la manera en que rastreaban el terreno, todo apuntaba a una organización que no temía recurrir a la violencia para proteger sus intereses.
Ethan, aunque aún en recuperación, insistió en acompañar a Lauren en cada salida de campo. Ella protestó al principio, pero luego aceptó. Necesitaba su conocimiento del bosque, su intuición, y sobre todo, necesitaba la perspectiva de alguien que ya había sido objetivo. Él sabía cómo actuaban, qué buscaban y en qué fallaron. A pesar de su herida, había recuperado la fuerza suficiente para moverse, y su determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. En paralelo, las niñas intentaban reconstruir la normalidad, o al menos aquello que se parecía a la normalidad después de lo ocurrido. Emily sentía aún la sombra del miedo cada vez que cerraba los ojos, pero Max, aunque aún no había vuelto a casa, era una promesa de que las cosas mejorarían. Ava, incluso con el recuerdo del terror vivido, no renunció a su curiosidad natural y escribió en su cuaderno todo lo que podía recordar, convencida de que el bosque guardaba secretos que algún día debían salir a la luz. Cada uno, a su manera, se aferraba a la idea de que lo peor había pasado. Pero en el fondo, tanto Lauren como Ethan sabían la verdad. Lo que había ocurrido en la tormenta era solo un aviso, una fisura que había dejado entrever un peligro mucho mayor que todavía no comprendían por completo. Y sabían que, tarde o temprano, quienes habían atacado a Ethan saldrían de nuevo a la superficie, porque un secreto tan grande no podía permanecer oculto para siempre. Y ahora que las niñas involuntariamente habían visto demasiado, era solo cuestión de tiempo antes de que las sombras del bosque intentaran alcanzarlas de nuevo. Pero Scarlet Hill estaba a punto de cambiar. Y aunque todavía no lo sabían, el coraje, la unión y los lazos que se estaban formando en medio del miedo serían la clave para enfrentar lo que vendría después. Porque a veces, los milagros empiezan en las noches más oscuras, y la batalla ganada por Max había encendido en todos ellos una fuerza que aún no comprendían por completo. La historia no cerraba ningún capítulo aquella mañana. Al contrario, se abría uno nuevo, lleno de incertidumbre y esperanza. Y mientras las niñas descansaban al fin con una sonrisa débil, mientras Grace respiraba nuevamente sin lágrimas, y mientras Ethan y Lauren retomaban su labor con determinación renovada, el bosque permanecía silencioso, observando, porque sabía que su papel en aquella historia distaba mucho de haber terminado. Las semanas que siguieron a aquella noche turbulenta se deslizaron con un ritmo distinto en Scarlet Hill, como si el pueblo entero hubiera respirado hondo después de una larga asfixia. El peligro inmediato parecía haberse disipado, pero nadie olvidaba del todo lo vivido. El bosque, en su aparente calma, seguía allí, recordando a todos que aún guardaba secretos. Sin embargo, entre los habitantes comenzó a renacer una chispa de esperanza, alimentada por los pequeños gestos, por la valentía de dos niñas y la resistencia de un perro que se negó a rendirse ante la oscuridad. Grace Carter, tras superar los días más duros, empezó a reconstruir algo que había perdido mucho antes de que los acontecimientos del bosque cambiaran sus vidas. Con dedicación y un esfuerzo que parecía inagotable, logró renovar la vieja panadería que un día había sido su orgullo y que, por motivos económicos, se había visto obligada a cerrar. Las paredes fueron pintadas nuevamente, las vitrinas reparadas, el horno antiguo volvió a encenderse, y el aroma del pan horneado llenó, una vez más, la calle principal. La panadería reabrió con un nuevo nombre, Carter & Co. Bakery. Aunque el título hacía referencia a la familia en conjunto, para Grace representaba también una promesa a sus hijas. Aquel lugar sería parte de un futuro diferente, más luminoso y lleno de oportunidades. La reapertura fue un éxito inesperado. Desde los primeros días, la gente comenzó a llegar atraída no solo por el olor envolvente del pan recién hecho, sino también por la historia que la panadería representaba. De pronto, Scarlet Hill encontraba en aquel pequeño comercio un refugio cálido, un símbolo de superación compartida. Se formaban filas cada mañana, llegando a veces hasta la plaza cercana. Grace, con delantal blanco y sonrisa tímida, atendía a quienes llegaban, escuchaba sus comentarios, sus muestras de apoyo y gratitud. Muchos hablaban de Ava y Emily, de su valentía en el bosque, de cómo la comunidad entera se había sentido conmovida por lo que habían hecho. Grace respondía con humildad, siempre evitando exageraciones, pero en lo profundo agradecía que la gente viera en sus hijas algo más que aquel miedo vivido entre los árboles.
Uno de los productos que más llamaba la atención eran los muffins del héroe, una receta creada en honor a Max y a las niñas. Se preparaban con especias cálidas, trozos de chocolate y un toque de vainilla, y pronto se convirtieron en el favorito del pueblo. Cada vez que alguien los compraba, lo hacía con una mezcla de dulzura y respeto, como si llevaran en su sabor un pedazo de la historia que Scarlett Hill necesitaba recordar. Mientras tanto, Ava y Emily se adaptaban paulatinamente a la nueva normalidad. La escuela las recibió con una mezcla de cariño y sorpresa. Algunas compañeras querían sentarse a escuchar todo lo que había ocurrido en aquella noche en el bosque, pero las niñas preferían contar apenas lo necesario, evitando revivir los momentos más dolorosos. Sin embargo, encontraron una forma de transformar su vivencia en algo positivo cuando la comunidad local lanzó un programa de primeros auxilios para niños, inspirado justamente en el acto que salvó la vida de Ethan. Las hermanas Carter se convirtieron en el símbolo de esta iniciativa, no porque quisieran serlo, sino porque la gente veía en ellas un ejemplo real de cómo un gesto pequeño podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ava, que siempre había amado descubrir misterios, encontró en el programa una oportunidad para ayudar a otros niños a no paralizarse ante el miedo. Emily, con su sensibilidad natural, se convirtió en un apoyo indispensable para quienes se sentían ansiosos o abrumados. Las dos juntas lograban un equilibrio que conmovía a quienes observaban su crecimiento. Max, por su parte, se recuperaba día a día, sorprendiendo incluso a la veterinaria, quien reconocía que la fortaleza del perro era extraordinaria. Sus heridas sanaban lentamente, su pelaje volvía a brillar y su mirada recuperaba ese tono confiado que lo caracterizaba. Cuando finalmente pudo caminar sin dificultad, aunque con cierta cautela, fue el propio departamento del sheriff quien organizó una pequeña ceremonia para entregarle una medalla por su valentía. El evento, aunque sencillo, reunió a muchas familias del pueblo. Las niñas lo abrazaron con lágrimas de felicidad cuando recibieron la medalla en su nombre, y Max, confundido pero alegre, movió la cola con entusiasmo, como si comprendiera que algo importante estaba ocurriendo. Para Ethan, esos días también marcaron un renacimiento. Su recuperación física avanzaba con lentitud, pero lo hacía de manera constante. En su interior, sin embargo, el cambio era más profundo. Había pasado gran parte de su vida dedicada a la fuerza, a la disciplina, a la responsabilidad de mantener el orden. Pero su cercanía a la muerte, la amabilidad inesperada de dos niñas pequeñas y el apoyo incondicional de Grace durante la recuperación despertaron en él algo que hacía mucho tiempo no sentía: el deseo de pertenecer, no solo como un oficial o un investigador, sino como un ser humano con un lugar en una comunidad. Cuando el programa de primeros auxilios buscó voluntarios para capacitar a los niños en situaciones de emergencia, Ethan fue uno de los primeros en ofrecerse. Sabía que, sin la intervención rápida de las niñas, tal vez no estaría vivo. Enseñarlas a ellas y a otros jóvenes cómo reaccionar ante una crisis se convirtió en una misión personal. Los niños lo escuchaban con fascinación, y aunque su figura imponía respeto, su manera cálida de explicar las cosas dejaba ver un lado suyo que muchos desconocían. Los domingos, ya sin heridas abiertas ni vendajes, Ethan comenzó a asistir a las cenas que Grace preparaba en su casa. Al principio como invitado ocasional, y más tarde como alguien que sabía que su presencia era esperada. Las niñas lo recibían con sonrisas. Max se acercaba moviendo la cola, y Grace lo saludaba con esa mirada tranquila que había aprendido a dirigirle. Esas cenas se convirtieron en una costumbre, un ritual íntimo que unía a la familia Carter con él de una manera silenciosa pero profunda. En la mesa siempre había lugares fijos, el de Ava y Emily frente al de Grace, y un asiento que poco a poco dejó de parecer provisional para convertirse en el lugar de Ethan. Una tarde, después de cerrar la panadería, Grace encontró a sus hijas sentadas en el porche junto a Max, observando el bosque a lo lejos. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El viento soplaba suavemente, meciendo las hojas de los árboles que, pese a los recuerdos dolorosos, ya no parecían tan ominosos como antes. Ava tenía el cuaderno abierto sobre las rodillas y escribía algunas líneas, seguramente tratando de capturar los últimos acontecimientos. Emily, apoyada contra Max, acariciaba su pelaje suavemente,
disfrutando de su respiración tranquila y constante. Grace se quedó un momento en silencio, contemplando la escena. En el rostro de sus hijas veía la inocencia que todavía conservaban, a pesar de todo, y la fortaleza que habían ganado sin pedirla. Max, con los ojos entrecerrados, parecía sentir que también él había encontrado un hogar al que siempre pertenecería. Ava levantó la mirada y se encontró con los ojos de su madre. En su expresión había una mezcla de orgullo y de un entendimiento nuevo, una madurez adquirida a través del miedo. Recordó el momento en el que enfrentó su propio pánico en medio de la tormenta, cuando presionó la herida de un hombre desconocido mientras su hermana llamaba a emergencias. Comprendió que la valentía no era la ausencia del temor, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Emily, por su parte, cerró los ojos un instante mientras descansaba la cabeza sobre Max. Sentía su calor, la firmeza de su cuerpo, la certeza de que él había arriesgado su vida por ella sin dudarlo. Aquella sensación de seguridad, de unión, de haber sido salvada y haber salvado al mismo tiempo, era algo que nunca olvidaría. El vínculo que compartían ahora era más fuerte que cualquier palabra. Grace se acercó y las abrazó suavemente, permitiendo que Max apoyara su cabeza en su regazo. Miró hacia el bosque, que se extendía en la distancia, lleno de sombras, pero también de una extraña serenidad. Sabía que no podía controlar cada peligro, cada secreto oculto entre los árboles, pero entendía que su familia, después de la tormenta, se había vuelto más sólida, más resiliente. La luz del día se desvaneció lentamente, y el cielo adquirió el tono profundo de la noche. Las estrellas comenzaron a aparecer, una a una, como pequeños destellos que prometían que siempre habría esperanza, incluso en la oscuridad. Grace tomó aire con tranquilidad y sintió que por primera vez en mucho tiempo podía creer en un mañana mejor. A veces los milagros no ocurren como uno los imagina. A veces no llegan como rayos de luz espectaculares ni como soluciones visibles. A veces se esconden en las manos pequeñas que sostienen una vida, en el ladrido decidido de un perro que enfrenta el peligro, en el abrazo silencioso de una madre que lo da todo por sus hijos. A veces, las vidas salvadas se convierten en comienzos nuevos, inesperados, llenos de un amor que crece sin pedir permiso. Y así, mientras la familia Carter se refugiaba en el calor de su hogar y el bosque observaba desde la distancia, una nueva historia tomaba forma, tejida por la valentía, la unión y la fe en que incluso el más oscuro de los caminos puede conducir a un amanecer lleno de esperanza. Mira otras historias en el canal. Allí te espera la continuación. Suscríbete para no perderte el desenlace y comparte este video. Quizá alguien lo necesite ahora mismo.